Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Yo soy Víctor Morales López y bueno, en esta ocasión a mí me interesa hablar un poco sobre pues la cronología de la historiografía desde la época antigua hasta la historiografía de la época moderna. Considero que es importante para el historiador tener claro justamente cómo ha ido evolucionando la historiografía en este amplio trecho temporal. Eh, Me parece que justamente eh, los paradigmas filosóficos que imperan en cada una de estas épocas, pues también fueron determinantes en cuanto a la forma de concebir el pasado, cómo se concebía el hombre, cómo se entendía la historia, cómo se abordaba y cuáles fueron los diferentes propósitos también que fue adquiriendo la historia a lo largo de este trecho temporal, ¿no? Es muy importante iniciar justamente con los griegos. Digamos que con la conciencia histórica que inauguran los griegos desde Heródoto, quien es considerado como el padre de la historia. Él es el autor de los 9 libros de la historia, que como sabemos tituló cada uno de ellos con el nombre de las musas, ¿no? Pero bueno, vemos en general que él se preocupa mucho también por la cuestión de la guerra y muestra, digamos, ya cierto análisis crítico en cuanto a la historia de de las guerras médicas, sobre todo. Vemos que él es el responsable también de separar la historia de la épica. Sin embargo, podemos decir que como precursor de esta historia, digamos, con cierta conciencia, pues todavía tiene algunos rasgos de lo que fue antes la narrativa histórica, ¿no? Por ejemplo, él se apoya mucho de los mitos y todavía es muy importante en cuanto a su explicación histórica, la intervención de los dioses en el rumbo que van tomando los acontecimientos. También nos encontramos acá con Tucídides. Él también se interesa por la cuestión bélica, ¿no? Él hace la historia de la guerra del Peloponeso. Pero vemos, por ejemplo, que Tucídides es un poco más crítico, es un poco más crítico, pero vemos que también él inaugura esta noción de que la historia puede ser también como una forma de aprender, ¿no? La historia como maestra de la vida. Entonces, para Tucídides, todo político tenía que educarse también con la historia, ¿no? Vemos que hacia el siglo XIII antes de Cristo se funda el Imperio Romano. Hacia el siglo II, Roma derrota a las fuerzas griegas y anexa la península helénica al imperio. Sin embargo, pues también vamos a observar que hay algunas cosas de la historiografía griega que se retomaron, pero también fue adquiriendo, la historiografía romana fue adquiriendo ciertas particularidades. Podemos decir que la historiografía romana pues se distinguió también por estar al servicio de la política. Sin embargo, también adquiere ya cierta elegancia en la forma de expresarse. Entre algunos de los historiadores romanos que podemos mencionar se encuentra Tito Livio. Para él, digamos que la historia pues es una fuente de educación tanto patriótica como de las virtudes cívicas. Un rasgo que encontramos también con Tito Livio es que, por ejemplo, él no se preocupó tanto por explicar el origen de los acontecimientos, sino que él seleccionaba ciertos episodios bélicos justamente con el propósito de enseñarle al ciudadano romano la grandeza de Roma. Entonces, en ese sentido, él digamos que seguía esa directriz de plantear la historia justo para enseñar esto es lo que se debe de hacer y esto es lo que no se debe de hacer. También nos encontramos con Cornelio Tácito, ¿no? También él fue romano y pues con él prevalece esa noción que se hereda quizás desde Tucídides de la historia como maestra de la vida, como una leccionadora del político, ¿no? Em,
Sin embargo, pues el Imperio Romano tuvo su decadencia, tuvo su declive, y con ello, pues los valores que estaban en boga, los paradigmas culturales, filosóficos, también se vienen abajo y cambian, ¿no? Irrumpen en Europa otros valores. Vemos que el cristianismo va tomando mucha fuerza, mucho protagonismo en Europa y va permeando también en la cuestión filosófica. Entonces, aquí podemos decir que se inaugura o entra en escena la historiografía medieval. Vemos que durante la Edad Media, pues la vida se ve ahora como un castigo, un largo peregrinaje que tiene que seguir todo hombre si quiere llegar a la salvación. Entonces, la llegada de Cristo es justamente la clave de esa salvación. Entonces, ahora el hombre sediento de gloria que plantearon o que se planteó en la antigüedad con los griegos y los romanos, ahora es desplazado. El punto central ahora en la historiografía medieval va a ser la figura de Jesús. Eh, Vemos, por ejemplo, algunos de los historiadores de esta época buscan justamente consolidar esos valores cristianos frente a sus detractores, ¿no? Por ejemplo, San Agustín de Hipona, que llega a la historia justamente con ese afán de combatir a los detractores del cristianismo. Entonces, en este periodo, la historia escrita se va perfilando ahora desde las nociones del cristianismo y se distingue por ser universal, providencial, apocalíptica y desde luego comprender un discurso que se basa en épocas y periodos. Esto nos lleva también a abordar las figuras de Isidoro de Sevilla, Beda el Venerable. Ya estamos, digamos, después de Cristo, pero aquí lo que justamente por eso lo menciono, me parece importante destacar es el gran aporte, por un lado, la invención en este afán de dividir la historia en periodos, la invención de Isidoro de Sevilla, de la división a partir del nacimiento de Cristo, la cual tuvo mayor difusión e incluso hoy en día la seguimos utilizando esa división antes y después de Cristo, pero que tuvo un gran impulso con Beda el Venerable, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes aportes de la historiografía medieval que sigue siendo vigente hoy en día. Pero al igual que el declive tanto de Grecia como de Roma, también se llega a un declive de ese paradigma cultural cristiano que permeaba también en las cuestiones filosóficas. Y bueno, pues a finales del siglo XIV, del siglo XV, perdón, y a principios del siglo XVI, muchos intelectuales coinciden en dar por inaugurada la época de la modernidad. A partir de los grandes descubrimientos científicos, desde luego, vemos que en esta época, pues justamente se intenta dar la explicación de los fenómenos de la vida a partir de la razón, de la experimentación, y pues bueno, se va perdiendo un poco eh, la, 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 la idea de explicar todo a partir de la providencia, ¿no? Del deseo divino. Vemos que en el siglo XVI en Italia pues surge el movimiento que se conoce como el Renacimiento. Eh, Justamente los intelectuales italianos en esta época van desplazando los intereses religiosos y ahora van de nuevo, van recuperando la figura del hombre como el principal interés, ¿no? Entre los principales exponentes de este cambio historiográfico, cultural, podemos mencionar a Francisco Petrarca, Juan Boccaccio, Francisco Guicciardini, y pues vemos también incluso en Europa
hacia el siglo XVII y siglo XVIII, también se va moldeando otra forma también de concebir la historia con la Ilustración francesa, en la que nos encontramos a figuras como Montesquieu, Rousseau, que incluso ellos empiezan a problematizar la historia, comienzan a teorizarla, y bueno, vemos por ejemplo el caso de Voltaire, que hace una historia este, del rey de Francia, Luis XIV. Vemos que él ya no se preocupa tanto por las guerras. Para Voltaire también es importante voltear a ver la cuestión de la cultura de los pueblos, ¿no? Em, Otro de los rasgos que caracterizan a la historiografía, de la práctica historiográfica de Voltaire, es que eh, busca abrumar lo menos posible con el uso excesivo de datos. Él ve la historia justamente como una lucha, supera la cuestión de la providencia, porque ve la historia como una lucha entre la razón y la irracionalidad. Sin embargo, vemos en el caso de Alemania que la cuestión de la providencia todavía se mantuvo vigente aún en el siglo XVIII, sobre todo con intelectuales como Hegel, pero en cuanto a Prusia, por ejemplo, vemos un intento ahora por establecer la historia como una ciencia bien definida. ¿Cuál era la ruta para llegar a esto? Pues la clave estaba en el método de trabajo. Entonces ahora las fuentes tenían que ser sometidas a cierto periodo de selección, de tratamiento, y uno de los principales exponentes fue Leopold von Ranke. Vemos que Leopold von Ranke estaba muy interesado en llegar a la verdad. Para él la historia justamente era una vía para llegar a la verdad. Él propuso el método de trabajo de seleccionar las fuentes a partir de su veracidad. Él proponía justamente hacer un análisis e interpretación de estas fuentes y explicar el proceso histórico justamente con el propósito de alcanzar la verdad. Vemos que una de sus obras más importantes es justamente la historia de los papas, ¿no? de Europa. Bueno, con esto yo voy cerrando esta breve explicación cronológica de los cambios en cuanto a la historiografía, esta comparación que podemos ir visualizando eh, con esta cronología. Y pues aún después de Leopold von Ranke, la historiografía siguió evolucionando y sigue evolucionando. Es un proceso que podemos incluso decir que es natural, gracias a justamente pues a las distintas necesidades y las distintas coyunturas que se vienen dando en la vida del hombre, ¿no? Entonces yo con eso concluyo y muchas gracias.